A menudo pensamos que realmente comprendemos a quienes están más cerca de nosotros. Confiamos en ellos implícitamente, especialmente cuando llevan la autoridad de una placa policial, jurados para proteger y servir. En la quietud de la noche, donde el deber y el honor deberían reinar, algunos secretos permanecen ocultos, velados por el uniforme y las promesas de hace mucho tiempo. ¿Qué sucede cuando el amor, una vez puro, es traicionado? Cuando las promesas se desvanecen y la confianza se erosiona? Esta es la historia de Michael, un hombre dedicado a la ley y el orden, profundamente comprometido con su familia. Pero, ¿qué ocurre cuando este compromiso se tambalea? Cuando el límite entre sus deberes profesionales y su vida personal se desdibuja. Michael no era simplemente un detective, era un esposo, un padre, un pilar de la estabilidad en su hogar. Sin embargo, bajo la insignia que lucía con orgullo, ocultaba una vida desconocida incluso para quienes estaban más cerca de él, una vida que amenazaba con destrozarlo todo. A su cargo estaba Jason, un joven oficial entusiasta que admiraba a Michael no solo como mentor, sino también como algo más. Juntos, desarrollaron una conexión, invisible e ignorada por quienes podrían haber intervenido. Su esposa, Emma, confiaba en él, lo amaba, nunca dudó de su fidelidad, al menos al principio. Pero a medida que las noches de Michael fuera de casa se multiplicaban y sus excusas se acumulaban, surgieron grietas, y con ellas, una obsesión comenzó a tomar forma. Ya no se trataba simplemente de una camaradería, se había transformado en algo más peligroso, algo que podría desmoronar sus vidas. Mientras Michael intentaba alejarse, reparar los daños, ya era demasiado tarde. Esta narrativa no trata solo de infidelidad, trata de dominación, obsesión y las consecuencias fatales que ocurren cuando uno no puede renunciar al control. ¿Qué llevó a Michael a tomar medidas que ponían en riesgo todo? ¿Hasta qué punto llegaría Jason para aferrarse a algo que temía perder? Esta es una historia de afecto que se vuelve mortal, de los extremos a los que la obsesión puede cegar a una persona ante todo lo demás. Esta es una historia de traición, obsesión y las devastadoras consecuencias de llevar una vida dual. Michael Andrews lo tenía todo, al menos para el mundo exterior, un respetado detective elogiado por su dedicación y disciplina, un hombre que había escalado en los rangos, ganándose la confianza de sus compañeros y el respeto de su comunidad. Pero lo más importante, tenía una familia, su esposa Emma y sus 2 hijos pequeños. Emma había estado a su lado mucho antes de la insignia, a través de cada noche larga, cada celebración perdida y cada sacrificio. Ella era el pegamento que mantenía unida a la familia. Para ella, Michael era más que un detective, era un esposo, un padre, un hombre que había prometido siempre priorizarlos. Sin embargo, con el tiempo, las exigencias de su trabajo comenzaron a alejarlo. Las llamadas a altas horas de la noche, el papeleo interminable, las presiones de la aplicación de la ley, todo empezó a pasarle factura. Ya no llegaba a casa con una sonrisa, ansioso por abrazar a su familia. Esos días estaban desapareciendo. Emma notó el cambio, observó el peso en sus ojos, la caída de sus hombros. Estaba en casa con menos frecuencia, y aun cuando estaba presente, parecía distante. Ella intentó tener paciencia, recordándose a sí misma la vida que habían elegido juntos. Pero por más que trataba de cerrar la brecha, él parecía cada vez más distante con cada día que pasaba. Luego estaba Jason Bennett, un joven y motivado oficial recién salido de la academia, ansioso por demostrar su valía. Proveniente de un barrio difícil, Jason había sido testigo de su parte de luchas, la violencia, la pobreza. Veía a la fuerza policial como su salida. Ser compañero de Michael parecía un destino. Para Jason, Michael era más que un compañero, era un mentor, un modelo a seguir, alguien que había enfrentado la adversidad y había salido fortalecido. Jason lo admiraba, lo respetaba. Al principio, era simplemente admiración, el tipo que un novato podría tener por un mentor experimentado. Pero a medida que pasaban más tiempo juntos, esa admiración comenzó a evolucionar en algo más profundo. Noche tras noche, turno tras turno, Michael y Jason estaban inmersos en el mismo mundo intenso, soportando largas horas y compartiendo experiencias profundas. Esta cercanía forjó una conexión que trascendió el ámbito profesional. Michael encontraba consuelo en la compañía de Jason. Sentía un nivel de comprensión que no había experimentado en años. Su vínculo se profundizaba a través de charlas casuales durante las patrullas y momentos de vulnerabilidad dentro del coche patrulla. Michael no lo había planeado, no lo había buscado, pero en medio de la quietud, cuando el resto del mundo parecía lejano,
algo más comenzó a florecer, algo inexplicable incluso para el propio Michael. Entonces, una noche durante una patrulla rutinaria, ambos estaban en el coche, hablando para pasar el tiempo. La mirada de Michael se fijó en la de Jason. Sus ojos se encontraron. Los sentimientos que habían estado burbujeando debido a sus interacciones diarias se volvieron innegables, y un beso sucedió. La barrera fue cruzada. Lo que comenzó como una conversación inocente escaló a algo más, un toque, una mirada persistente. Michael fue inmediatamente consumido por la culpa. Este no era él. Amaba a su esposa, a su familia, pero la atracción era abrumadora. Se convenció a sí mismo de que había sido un error, un evento único, pero en el fondo sabía que era más que eso. Para Jason, sin embargo, no fue un error. Para él, esto era el comienzo de algo genuino, algo que inconscientemente había anhelado. Su percepción de Michael cambió, miradas prolongadas, toques sutiles. Ya no era simplemente admiración, se había transformado en algo mucho más profundo, mucho más peligroso. Michael luchaba por mantener el control. Se aseguraba a sí mismo que no significaba nada, pero la culpa lo atormentaba, y aún así, no lograba distanciarse. La aventura persistió, clandestina y oculta, pero su impacto comenzaba a hacerse evidente. Michael se volvió distante, distraído en casa. Emma, siempre comprensiva, intentaba entender, pero las fracturas en su relación se profundizaban. Para Jason, los momentos con Michael lo eran todo. Nunca había experimentado emociones tan intensas. Empezó a observar a Michael más detenidamente, ansiando su próximo momento privado. Su obsesión se intensificó, aunque Michael no lo viera, o quizás elegía no verlo. Las emociones de Jason comenzaron a distorsionar su percepción de la realidad y la fantasía. A sus ojos, lo que tenían era real, pero para Jason, las complejidades no importaban, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su conexión. El hogar siempre había sido el santuario de Michael, un refugio donde el mundo exterior dejaba de existir, donde podía quitarse la placa y dejar a un lado las cargas del deber. Pero ahora, ese santuario se estaba desmoronando. Emma lo percibía. La distancia entre ellos no era solo física, sino también emocional. Al principio, las señales eran sutiles, horas de trabajo extendidas que antes justificaba por su exigente rol, comidas familiares perdidas, promesas incumplidas a sus hijos. Ella racionalizaba todo esto como el precio de estar casada con un detective, pero no podía sacudirse la sensación de que un cambio fundamental había ocurrido. Michael no solo estaba preocupado, estaba distante. Cuando regresaba a casa, era reservado, su mirada distante, sus pensamientos aparentemente en otro lugar. Emma trataba de conectar con él, preguntándole si todo estaba bien, si el trabajo era demasiado estresante. Él le ofrecía una sonrisa fugaz y la tranquilizaba diciendo que solo era la presión del trabajo. Ella anhelaba creerle, pero la realidad se hacía cada vez más difícil de ignorar. El hombre con quien se había casado parecía transformado, cambiado de maneras indescriptibles. Las noches que antes estaban llenas de diálogo y risas se habían vuelto opresivamente silenciosas, y dentro de ese silencio, las sospechas de Emma se profundizaban. Mientras tanto, Michael estaba cada vez más atrapado en su doble vida. Su vínculo con Jason se había profundizado, y lo que comenzó como una aventura pasajera había evolucionado en una relación más exigente, una que consumía su tiempo, energía y emociones. Se estaba volviendo difícil mantener separadas su vida personal y profesional, las líneas entre ambas se desvanecían. La aventura ya no era simplemente un hecho oculto, estaba influyendo en su desempeño en el trabajo. Había una tensión palpable entre ellos, visible para otros, aunque nadie lo confrontaba. Durante sus turnos, Michael notaba que su atención se dispersaba, su concentración se rompía en momentos cruciales. ¿Y Jason? Jason anhelaba más. Ansiaba esos momentos solitarios, pero tales oportunidades estaban disminuyendo, volviéndose cada vez más fugaces. Una noche, en medio de una llamada de emergencia crítica, una situación en la que cada segundo contaba, su relación casi llevó al desastre. Michael dudó. Sus pensamientos no estaban centrados en la tarea en cuestión, sino en la creciente culpa. Su pausa momentánea casi resultó en una tragedia, y fue entonces cuando Michael comprendió la gravedad de la situación. Por otro lado, Emma ya no podía pasar por alto las pruebas acumuladas, las llamadas sin respuesta, las explicaciones fabricadas, el desapego en su comportamiento. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Michael le había dicho a Emma que tenía otro turno nocturno, trabajando hasta la mañana. Pero algo no le cuadraba a ella.
era más que intuición. Había una mirada en sus ojos cuando se fue esa noche, algo que la obligó a actuar. Llamó a la comisaría, preguntando por su esposo, pero la respuesta que recibió le heló la sangre. Él no estaba allí, no había sido programado para trabajar esa noche. El corazón de Emma se hundió. Todas las sospechas que había estado reprimiendo, todas las dudas que había apartado, la abrumaron en ese momento. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, luciendo cansado y desaliñado, Emma lo estaba esperando. No levantó la voz ni hizo acusaciones, simplemente le preguntó dónde había estado. Sorprendido, Michael murmuró algo sobre una emergencia de último minuto que no podía ignorar. Pero Emma ya sabía la verdad. Le reveló que había llamado a la estación y que le habían confirmado que él no había estado de servicio. Michael se congeló. La mentira profundizó aún más la atmósfera sofocante entre ellos. Al principio, intentó negarlo, su voz se elevaba en actitud defensiva. ¿Qué estás insinuando, Emma? ¿Crees que te estoy engañando? Sus palabras resonaron por toda la casa. Pero Emma permaneció serena, no necesitaba confrontarlo verbalmente, la verdad era evidente en el silencio que siguió. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Michael solo con su remordimiento. En esa quietud, la gravedad de sus acciones le cayó por completo. La mujer que había sido su ancla se estaba alejando, y era por su propia culpa. Michael sabía que era el momento de poner fin a la farsa. No podía sostener esta doble vida por más tiempo. La aventura ya le había costado demasiado, su paz, su hogar, su matrimonio. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y llamó a Jason. Cuando Jason contestó, la voz de Michael estaba apagada, casi rota. Declaró que todo había terminado, que su relación debía cesar. No solo estaba comprometiendo su trabajo, estaba devastando su vida, su matrimonio, su familia. No podía continuar. Pero para Jason, las palabras de Michael no eran simplemente un final, se sentían como un abandono, una traición. La voz de Michael vaciló, pero la respuesta de Jason fue firme, fría. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto?, desafió. ¿Crees que puedes apagarlo como si nunca hubiera sucedido? Michael intentó explicarse, hacer que Jason entendiera, pero Jason se negó a escuchar. Para Jason, esto no era simplemente un romance pasajero, no era algo que pudiera ser descartado con una llamada telefónica. Para él, lo era todo, y ahora, se estaba desmoronando. Michael terminó la llamada, pensando que finalmente todo había acabado, que podía dejar el pasado atrás y reparar las grietas dentro de su familia. Sin embargo, lo que Michael no se dio cuenta fue que para Jason, la resolución estaba lejos de ser alcanzada. Mientras Michael intentaba seguir adelante, recomponer los fragmentos de su vida que se habían fracturado, permanecía ajeno a la tormenta que se estaba gestando. La llamada telefónica que se suponía concluiría todo, o eso creía Michael. Había tomado su decisión, cortado los lazos con Jason y se había comprometido a restaurar su matrimonio. Pero al otro lado de esa llamada, Jason no estaba ni cerca de estar listo para dejarlo ir. El mundo de Jason acababa de colapsar. Lo que comenzó como admiración se había transformado en algo peligrosamente intenso, con Michael en su centro. Michael se había convertido en el ancla en la turbulenta vida de Jason, ofreciendo algo profundamente personal, y ahora Michael intentaba retirarlo por completo. Cuando Michael declaró que su aventura había terminado, la reacción inicial de Jason fue de furia intensa y sentimientos de traición. Tú iniciaste esto, pronunció, su voz temblando de rabia. No puedes simplemente abandonarlo. No tienes derecho a decidir cuándo termina esto. Para Jason, la idea de que Michael pudiera cerrar unilateralmente el capítulo de lo que habían cultivado era inconcebible. El vínculo que habían establecido, las emociones que habían fomentado, no eran cosas que Jason pudiera simplemente apagar. A partir de ese momento, Michael se convirtió en el centro de la fijación de Jason. No podía soltar su control. Donde quiera que Michael fuera, Jason estaba allí, apareciendo inesperadamente en la estación, rondando cerca de su coche, buscando cualquier oportunidad para conversar. Pero Michael se alejaba, manteniendo distancia, evitando el contacto visual, eludiendo el diálogo. Esto solo sirvió para inflamar aún más el resentimiento de Jason. La obsesión de Jason se intensificó. Comenzó a aparecer fuera de la casa de Michael tarde en la noche, acechando en las sombras, observando. Sabía dónde vivía Michael, dónde dormía su familia,
conocía los matices de las rutinas diarias de Michael y ahora estaba explotando este conocimiento para acercarse más. Michael, ajeno al nivel de determinación de Jason, intentaba seguir adelante, concentrarse en su familia. Sin embargo, Jason no estaba listo para soltar su control. A Michael le resultaba cada vez más difícil cumplir con sus deberes. Sentía la presencia de Jason constantemente, en la estación, durante los turnos e incluso en casa. Sentía como si lo estuvieran asfixiando. Desesperado por un respiro, se acercó a su superior, solicitando un cambio de turno, cualquier cosa que creara distancia entre él y Jason. Por un momento, Michael pensó que podría tener éxito, que finalmente recuperaría algo de espacio para respirar, pero el ajuste en los turnos solo agravó la situación. Jason descubrió el cambio y su ira estalló. Para él, este era el intento de Michael de excluirlo, de priorizar a su familia sobre su conexión. En la visión de Jason, había un solo culpable, Emma. Jason comenzó a enviar mensajes amenazantes, llenos de acusaciones. Culpaba a Emma por haber roto su vínculo, por alejar a Michael. Si no fuera por ella, todavía estaríamos juntos, decía un mensaje. Otro advertía, te arrepentirás de haberla elegido a ella sobre mí. Michael intentó ignorarlos, trató de pasar por alto la creciente hostilidad, pero los mensajes continuaron, cada uno más perturbado que el anterior. Eventualmente, los pensamientos de Jason tomaron un camino más siniestro. En su percepción distorsionada, creía que la única manera de recuperar a Michael era eliminar el único obstáculo en su camino, Emma. Si ella no estuviera en la ecuación, Michael no tendría razones para distanciarse, volvería, y las cosas podrían regresar a como eran antes. Al menos, eso fue lo que Jason se convenció a sí mismo. Jason comenzó a planear meticulosamente, con un enfoque frío y calculado. Conocía bien las rutinas de Michael, sabía exactamente cuándo estaría en casa y cuándo no. Su acceso a recursos policiales y a información privilegiada le proporcionaba la cobertura perfecta para ejecutar su plan sin despertar sospechas. No se trataba solo de eliminar a Emma, se trataba de orquestar un evento que pareciera un acto de violencia al azar, tal vez un robo que salió mal. Comenzó a seguir a Emma, aprendiendo sus patrones diarios, identificando los momentos en los que estaría sola en casa. Se familiarizó con la distribución de la casa, comprendiendo cómo entrar y salir sin ser visto. El plan era sencillo, elegir el momento oportuno, simular un robo y eliminarla de la ecuación. Jason estaba convencido de que sería simple. Creía que una vez que Emma estuviera fuera del camino, Michael inevitablemente volvería a él. Lo que Jason no previó fue que sus acciones desencadenarían una serie de eventos que conducirían a la destrucción mutua. Mientras Michael continuaba alejándose, ajeno al desastre inminente, Jason puso en marcha su esquema. La noche era tranquila, Michael patrullaba las calles urbanas, sin darse cuenta de que su mundo personal estaba al borde de la ruina. En casa, Emma estaba sola con los niños, la casa en silencio, la rutina de la noche sin alteraciones. Pero acechando afuera estaba una amenaza inminente. Jason lo había planeado todo al detalle. Sabía con precisión cuándo debía actuar. Bajo el velo de la noche, se acercó a la casa, moviéndose en silencio. Los niños estaban a salvo en la planta superior, ajenos al horror que estaba por desatarse. Su enfoque estaba exclusivamente en Emma. Ingresó en la casa, simulando un allanamiento, pero sus intenciones eran mucho más siniestras. Cuando confrontó a Emma en la sala, sorprendida por la intrusión, no tuvo tiempo de reaccionar. Un disparo rompió el silencio, ejecutado con escalofriante precisión. Emma fue el único objetivo, y los niños quedaron ilesos, testigos de un horror que nunca podrían comprender. Horas después, el teléfono de Michael sonó. Era el tipo de llamada que ningún oficial espera recibir jamás. Había un informe de un robo en su casa. Con el corazón acelerado y la mente en caos, condujo a toda velocidad, pero nada podría haberlo preparado para la escena que lo esperaba. Emma se había ido, la mujer que lo había apoyado, que lo había amado a través de todas las adversidades, ahora yacía sin vida en el suelo. Los niños estaban ilesos, pero el daño irreversible ya había sido infligido. Su esposa, la única persona a la que había intentado proteger, le había sido arrebatada de la manera más brutal. A medida que el impacto inicial comenzaba a disiparse, la investigación siguió su curso. La escena del crimen parecía extraña, la casa no estaba alterada, las pertenencias personales intactas. No había indicios de una lucha, ni una explicación lógica de por qué un robo culminaría de esa manera. Emma era la única víctima. Surgieron preguntas: ¿por qué un intruso entraría?
no robaría nada y dispararía fatalmente a una mujer desarmada. Este no era un acto de violencia al azar, era indudablemente un ataque dirigido. A medida que la escena era examinada, las sospechas crecían. Esto no era simplemente un robo, era algo mucho más siniestro. Michael permanecía devastado, su vida fragmentada, mientras los detectives realizaban su investigación. La verdad empezaba a emerger, aunque él aún no estaba listo para enfrentarlo. No podía soportarlo, no con el cuerpo sin vida de Emma ante él. Pero lo que él no sabía, lo que nadie aún había comprendido, era que el autor de su profunda pérdida estaba más cerca de lo que cualquiera podría haber imaginado. A medida que la investigación se intensificaba, las verdaderas preguntas apenas comenzaban a surgir. El impacto inicial de la muerte de Emma dio paso a una avalancha de preguntas. Los detectives notaron una discrepancia. La escena del crimen estaba demasiado impecable para lo que se suponía que era un robo al azar. A medida que la investigación profundizaba, las pruebas comenzaron a revelar sus secretos. La bala extraída del cuerpo de Emma era distintiva, era del tipo que se emite a las fuerzas del orden. Esta pieza crucial de evidencia cambió el enfoque de la investigación. El grupo de sospechosos, que antes era amplio, ahora se reducía a aquellos dentro de la fuerza policial, lo que indicaba una traición desde sus propias filas. Michael, abrumado por su dolor, se vio obligado a observar mientras la investigación dirigía su escrutinio hacia sus compañeros. Sin embargo, en la soledad de su reflexión, una duda inquietante comenzó a echar raíces. La culpa que lo había atormentado durante semanas de repente se transformó en una espantosa realización. Michael comenzó a recordar los mensajes, las amenazas veladas, las vehementes declaraciones de Jason: «Te arrepentirás de haberla elegido a ella sobre mí». Sus manos temblaban al recordar cómo Jason había comenzado a aparecer sin ser invitado, rondando cerca de su casa. Las pistas comenzaron a ensamblarse en un escenario que Michael nunca se había permitido considerar. Ya no pudo contenerlo. Impulsado por la necesidad de justicia y verdad, Michael tomó una decisión drástica. Se acercó a sus superiores, entregó su placa y su arma, y confesó la aventura. Reveló todo sobre Jason, la fijación, las amenazas, los mensajes que describían a un hombre obsesionado, incapaz de soltar a cualquier costo. El enfoque de la investigación cambió rápidamente hacia Jason, y bajo la presión creciente, su fachada comenzó a desmoronarse. Su coartada, que antes parecía sólida, comenzó a mostrar grietas. Las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas lo capturaron cerca de la casa de Michael la noche de la tragedia. La verdad estaba saliendo gradualmente a la luz, y la red se estaba cerrando. Pronto, Jason tendría que enfrentar las repercusiones de sus actos. El arresto fue rápido. La evidencia era irrefutable. Las pruebas balísticas, los mensajes y las grabaciones de las cámaras implicaban inequívocamente a Jason. La investigación había ensamblado meticulosamente la verdad, y era innegable. Jason había planeado el asesinato de Emma, enfrentaba cargos de asesinato en primer grado, y escapar de las repercusiones legales era imposible. El juicio comenzó, llenando la sala del tribunal con una tensión palpable. La fiscalía presentó el caso metódicamente, exponiendo la aventura clandestina entre Jason y Michael. La creciente obsesión de Jason y su plan deliberado para eliminar a Emma describieron a Jason como un hombre abrumado por los celos, dispuesto a cometer cualquier acto para recuperar a Michael, incluso el asesinato. Luego, fue el turno de Michael para testificar. Se paró frente al jurado, un hombre destrozado por la culpa, atormentado por la aventura que precipitó la catástrofe. Su voz temblaba mientras detallaba cómo sus decisiones habían fracturado a su familia, cómo había estado ciego ante el peligro inminente hasta que fue irrevocablemente tarde. Habló sobre su profundo afecto por Emma, el remordimiento que ahora lo abrumaba y el dolor de perderla debido a sus errores de juicio. La sala del tribunal quedó en silencio cuando Michael concluyó, sus declaraciones resonando profundamente. Su testimonio conmovió a muchos, pero no podía cambiar el pasado, ni revivir a Emma. El veredicto era predecible, y se hizo justicia. Pero para Michael, la verdadera pena era la conciencia de que sus acciones habían llevado directamente a esta tragedia. Jason fue declarado culpable de asesinato, su destino sellado por la evidencia concluyente. Aunque el tribunal consideró que se había hecho justicia, para Michael, el castigo perduraría indefinidamente. La culpa era abrumadora. Su placa, que alguna vez fue un símbolo de orgullo,
ahora simbolizaba los graves errores que habían desmantelado a su familia. Abrumado por esta carga, Michael renunció a la fuerza policial, incapaz de continuar en un rol que constantemente le recordaba las devastadoras consecuencias de sus acciones. La aventura, el engaño, la traición, todo había culminado en esta pérdida profunda, la pérdida de la mujer que una vez había jurado proteger. Al final, el engaño llevó a la destrucción. Si tan solo Michael hubiera sido honesto consigo mismo, con Emma y con quienes lo rodeaban, quizás esta catástrofe podría haberse evitado. Pero la obsesión, la compulsión de Jason por dominar, la incapacidad de Michael para cortar los lazos, los había llevado a ambos al borde, y el costo se pagó con sangre. Esta narrativa sirve como advertencia sobre los peligros de las vidas ocultas, las falsedades que nos convencemos a nosotros mismos y las que les contamos a nuestros seres queridos. La traición, una vez iniciada, trae consigo repercusiones que se extienden mucho más allá de lo que cualquiera podría anticipar. Enfrentar la verdad puede ser desgarrador, pero, en última instancia, es el único camino para evitar la ruina, porque cuando el engaño se entrelaza con la obsesión, el costo es invariablemente exorbitante. Por favor, suscríbanse a este canal y acompáñennos la próxima vez mientras exploramos el siguiente capítulo en las vidas de aquellos que pensaron que podían ocultar la verdad, pero fracasaron.